¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? En esta ocasión nuevamente vamos a continuar con nuestra amada sección de Pregúntale a Flash, en donde contestaré 5 de sus preguntas que me han dejado en los comentarios o en el Discord sobre nuestra amada franquicia de burras de colores, siendo la quinta y más importante pregunta la de ¿por qué Misty no tiene Curimar ni magia? Y como siempre les recuerdo que si quieren participar en esta sección deben escribir en los comentarios de cualquier video o publicación con la etiqueta Pregúntale a Flash seguido de su respectiva pregunta. Además, si quieres saber si tu pregunta ya fue respondida, puedes consultar mi lista de reproducción con todos los Pregúntale a Flash que van hasta ahora. Y por supuesto que si deseas tener prioridad en la próxima selección o tener una respuesta personal mía, pueden volverse miembros del canal en cualquiera de los 3 niveles, en donde tendrán insignias, emojis, acceso anticipado a algunas publicaciones y a la mayoría de los videos, e incluso acceso a los canales del servidor de Discord para miembros, donde también podrán hacer sus preguntas para esta sección. El enlace lo encontrarán en la descripción del video. Por lo que sin más, comencemos. Iniciando con nuestra primera pregunta, Nanuet7886 nos cuestiona ¿cuántas especies inteligentes existen en Equestria? Y bueno banda, primero que nada hay que aclarar que Equestria es tan solo la nación gobernada por Celestia, donde habitan los ponis y alguno que otro animal equino inteligente, siendo que las otras criaturas que hemos llegado a conocer en la serie y en los cómics poseen sus propios reinos en otras partes de ese extraño y fantasioso planeta, cuyo nombre jamás se ha revelado formalmente. Sin embargo, varios fans le han nombrado como Ecus solo para aclarar. Ahora bien, habiendo establecido eso, he de decir que esa pregunta es realmente complicada y hasta de cierta forma errónea, ya que la verdadera pregunta que deberíamos hacernos es si hay alguna especie que no sea inteligente. Porque esta es la cosa banda, todas las criaturas han mostrado un cierto grado de inteligencia y razonamiento, llegándose a comportar enteramente de forma civilizada, siendo quizás como excepción los lobos de madera y alguna que otra criatura salvaje que se ha mostrado enteramente hostil, pero la gran mayoría parece tener una capacidad de razonamiento común. Esto visto gracias a Fluttershy y a Hitch, quienes son capaces de hablar con los animales, poder razonar con ellos y hasta darles órdenes, si es que estos les son leales. Esto llega al grado de que Fluttershy puede tener varios tipos de mascotas, tanto cazadores como presas, y evitar que se coman entre ellos y hasta darles un grupo de apoyo para que estos dialoguen entre sí. Incluso con Hitch hemos visto esto de primera mano, viendo que es capaz de entender a los animales como si estos hablaran su idioma, lo que ha ayudado a realizar acuerdos y mantenerlos en orden. Así que en ese sentido realmente hay pocas especies que puedan ser consideradas como no inteligentes. Ahora bien, si habláramos de especies que estén en el rango de ser dominantes y puedan ser consideradas como similares a los humanos y además no posean la barrera del idioma o al menos puedan aprender otras lenguas, ahí sí hay un rango más reducido, pero bastante variado y hasta ambiguo. Primero que nada, hablando de los que habitan los terrenos de Equestria, tenemos obviamente a los ponis de las 3 razas conocidas, además de otras especies equinas como los burros, las mulas, los búfalos, las vacas y hasta los venados, los cuales poseen su propio reino dentro de las profundidades del bosque Everfree. Aunque es incierto si en el caso de los burros, mulas y vacas, estos sean nativos de ahí o posean su propia nación aparte, dado que la cantidad mostrada es muy reducida en comparación con los demás, sin mencionar que las vacas y toros casi son tratadas como su contraparte en la vida real, siendo que sí las ordeñan y son tratadas como ganado más que como personas. A eso súmenle las varias especies que hemos llegado a ver en otros reinos, algunas con ciertas inspiraciones en diversas culturas y naciones del mundo, tales como los grifos, los dragones, los yaks, inspirados en las regiones euroasiáticas, los cambiantes, los hipogrifos, los perros diamante, inspirados en la cultura escocesa, los abisinios, inspirados en la cultura tanto egipcia como rusa, las aves de Ornitia, inspiradas posiblemente en la cultura caribeña y británica. Y eso sin mencionar a los muchos otros tipos de especies que hemos llegado a ver con pocos ejemplares, tales como las cebras con Secora, la cual sabemos que viene de un reino completamente alejado que posee muchas otras criaturas de la cultura celta, los minotauros que solo conocemos a Ironwill y a Well-to-Do, las sirenas que obviamente destacan a las Dazzlings, aunque ya hemos llegado a ver a otras sirenas
sirenas y tritones genuinos. Porque eso sí, banda, los Sea Ponies del Monte Aris no son sirenas reales, tan solo es una transformación. Así como los centauros y las gárgolas, de las cuales pertenecen T-Rex y Scorpion, que poseen su propio reino. Eso sin mencionar a las múltiples especies antropomórficas que hay en lugares como Googletown. Así que tal como los humanos, que poseemos distintas etnias y culturas, Equius se encuentra lleno de una diversidad de especies inteligentes muy variada y de múltiples inspiraciones. Ahora, pasando a nuestra segunda pregunta, el suscriptor de Twitch Sparkle pregunta a través de Discord por qué Hitch puede hablar con los animales. Y para esta pregunta hay muchas posibles respuestas, las cuales seguro muchos ya han escuchado y que he compartido en este canal, siendo que la primera y más conocida es que Hitch sea algún tipo de descendiente de Fluttershy o esté conectado a ella de alguna manera, ya que evidentemente la habilidad de hablar con los animales y el extraño apego que estos tienen con él es algo que se asocia muy fácilmente con la pony que se caracterizó por lo mismo. Ahora bien, aquí Sparkle resalta algo muy interesante, y es que a diferencia de Fluttershy, quien sabemos que obtuvo su Cutie Mark gracias a su habilidad con los animales y a su vez esta le permitió desarrollar una comunicación con ellos, Hitch posee un escudo como Cutie Mark, la cual simboliza la protección y seguridad de los demás, labor que cumple siendo el sheriff de Bahía Yegomar. Mas esto no explica realmente por qué posee los mismos poderes que Fluttershy. Y es que sabemos que las Cutie Marks no solo simbolizan el talento especial de los ponis, sino que estos fungen como fuente de poder y capacitador para que ese talento funcione, razón por la cual ya hemos llegado a ver que cuando esas Cutie Marks se cambian o se pierden, el pony en cuestión puede perder las habilidades que ésta le da e incluso perder sus memorias y conocimientos, dado que estas también están muy ligadas a lo que es la identidad. Algo que nos puede decir que estas habilidades por parte de Fluttershy no son algo precisamente genético, sino mágico. Pero el caso de Hitch es bastante extraño, ya que como ya hemos mencionado, su Cutie Mark simboliza la protección y seguridad de todas las criaturas, mas no es algo que se relacione directamente con los animales. Sin embargo, sí posee una ventana que puede llegar a explicar su conexión con estos, y es que dado que su labor es el cuidado de todas las criaturas, algo que por definición también incluye a los animales, los cuales a diferencia de los ponis, necesitan un cuidado todavía más meticuloso, ya que estos suelen ser más instintivos y poseen una total barrera del idioma que los ponis comunes no son capaces de entender. Con esto en mente, podemos suponer que parte de la labor de Hitch es ser el cuidador de todos esos animales y llevar a cabo un diálogo más profundo con estos para evitar que causen o se metan en problemas. Básicamente la misma labor que tenía Fluttershy, solo que con la diferencia de que la responsabilidad de Hitch recae en cualquier tipo de criatura, no solo en los animales, razón por la cual no los trata como mascotas sino como cualquier otro ciudadano, imponiéndole reglas y acuerdos, además de no ser tan compasivo y flexible como lo es Fluttershy, porque Hitch sí es capaz de castigarlos severamente si estos cometen crímenes. Y si bien esto podría ser una explicación medianamente creíble de por qué él es el único que puede hablar con los animales, esto no termina de resolver la incógnita de por qué este siempre ha parecido ser un imán de ellos, ya que no es un secreto que incluso antes de que la magia regresara, Hitch ya poseía un encanto hacia los animales y estos parecían medianamente obedecerlo, a lo que únicamente podemos adjudicar como una completa especulación precavida que Hitch genuinamente posea una conexión con Fluttershy. Esto más que nada porque no hay nada más con que asociarlo, algo que se refuerza con el hecho de que cuando Sunny obtuvo su Cutie Mark, vimos como esta realmente no podía hablar con los animales y estos no parecían tener algún apego hacia ella. Pero ojo banda, esto no quiere decir que Hitch sea directamente un descendiente de Fluttershy, sino que su relación pueda ser algo más espiritual, como algo así de el elegido por el destino o por la voluntad de otra alma, pero por ahora es incierto cuándo o si llegaremos a tener alguna respuesta más concreta. Por lo que pasando a nuestra tercera pregunta, Julián Gandara cuestiona en qué forma los cómics de la G5 se conectan con la serie de Cuenta tu Historia y Deja tu Marca.
Y esta es una pregunta complicada, banda, ya que como muchos podrán argumentar, los cómics de la G5 poseen muchas irregularidades tanto en su historia como en su cronología. Esto debido a que son hechos por un equipo completamente diferente a la de la serie y pareciese que no poseen mucha comunicación entre sí. Esto no es algo nuevo en la franquicia, ya que muchos de los primeros cómics de la G4 también contaban con esas irregularidades causadas por esa falta de comunicación. Y no fue hasta el número 51 en adelante que las cosas parecían mejor conectadas y con un orden mejor llevado. Esto porque esos cómics ya se promocionaban como canon. Pero hay que aclarar que ninguna franquicia, especialmente las más grandes en cuanto a lore, está exenta de cometer estos mismos errores, ya que después de todo hay varias personas involucradas en esta. Es más, hasta los propios cómics de MLP han hecho burla de esto y como hay fans que se lo toman muy a pecho. Pero bueno, hablando directamente sobre la pregunta, hay hechos que pareciesen no encajar con las historias de las series, tales como la ausencia del cristal Pegaso, la cual aparentemente se extendió por meses, así como la ausencia de Sparky, Misty y Opaline en estas historias, la cual supuestamente ocurren después del primer especial. Esto porque desde el primer número ya vemos a Hitch a hablar con los animales, un recurso que se usa en varios de estos. Sin embargo, sí que hay conexiones entre ambos formatos, siendo uno de los más evidentes la historia que cuenta tanto Discord como Sunny en los cómics y en Deja tu marca, la cual es la historia de cómo se dividió Equestria y Twilight creó los cristales, ambas indicando que todo inició por un conflicto provocado por un unicornio, que escaló a todo un ambiente de racismo y discriminación al grado en que Twilight tuvo que intervenir creando los cristales y separándolos para que las cosas no pasaran a mayores. Claro que cada versión tiene sus pequeñas diferencias y detalles a considerar, pero a final de cuentas son la misma historia. Además de eso, hay que señalar que casualmente los cristales de la unidad no llegan a aparecer en la serie tras el segundo episodio y no es hasta el especial de Navidad que los volvemos a ver. A eso le sumamos que en el intento de Misty por encontrar los cristales se revela que hay una alarma que se activa con el escáner de una huella digital, es decir que el elevador que lleva los cristales está protegido por un sistema de seguridad, algo que no tendría sentido sabiendo la personalidad tan relajada y confiada que poseen los Mindfind, excepto Zip. Así que si tuviera que dar una respuesta más concreta, diría como una total especulación precavida que los acontecimientos de los cómics se entremezclan con la serie principal a partir del segundo episodio, siendo que después de este sería cuando Disco roba el cristal Pegaso y es por ello que no lo volvemos a ver a los demás cristales después, y también explicaría la existencia del sistema de seguridad en el elevador, ya que esto sería una precaución para que algo así vuelva a ocurrir, o siendo más realistas para que ningún otro pony fuera del faro se enterase de la falta de uno de los cristales y que la magia está fallando. Algo que también explicaría por qué Sunny cuenta una historia muy similar a la de Discord, en la que no hay que olvidar que aparentemente Opaline estaba involucrada, indicando que para los eventos del especial de Navidad el cristal ya debería haber sido devuelto y todo este asunto de Discord estaría aparentemente resuelto. Pero eso es tan solo una idea que puedo darme en base a lo que hemos visto. Siguiendo con nuestra cuarta pregunta, Juan Esteban cuestiona de dónde sacaba dinero Twilight antes de ser una princesa. Y esta tiene una respuesta relativamente sencilla, o más bien varias respuestas que podrían ser igual de factibles. Y lo primero que hay que dejar en claro es que desde siempre Twilight ha mostrado pertenecer a una familia aristócrata, es decir, de mucho dinero y prestigio. Pues recordemos que desde antes de que siquiera fuese un estudiante de Celestia, Twilight ya contaba con muchos lujos, entre ellos tener de niñera a una princesa unicornio, además de que su hermano logró llevar a cabo un entrenamiento militar de alto rango para así ser capitán de la Guardia Real, y por supuesto que ella pudo ser inscrita en una de las escuelas más prestigiosas de toda Equestria, siendo esta la escuela de unicornios superdotado de Celestia, así que en ese sentido Twilight nunca fue alguien escasa de recursos. Ahora bien, si no tomamos en cuenta esto, creo que es muy fácil suponer que quedándose en la biblioteca, Twilight fungiría como la bibliotecaria oficial de Ponyville, es decir, una servidora pública, la cual sería mantenida a base de impuestos,
secretos. Eso sin considerar que dado que ella fue enviada por decreto real de la princesa, esto podría ser equiparable a un trabajo formal con sueldo, el cual provendría de la casa real, que técnicamente formaría con impuestos de igual manera. Algo que haría ver a Twilight no solo como una alumna, sino también como un tipo de empleada o protegida de Celestia, la cual le otorgan los recursos necesarios para poder subsistir. Pues hasta recordemos que antes de que se mudara a Ponyville, Twilight ya poseía una torre lujosa cerca del castillo de Canterlot, una forma bastante curiosa de mostrarnos cómo viven los protegidos de los políticos. Finalmente, en nuestra quinta y más importante pregunta, Héctor Alejandro cuestiona ¿por qué Misty no posee Curimar ni magia? Y esta es una pregunta bastante interesante e importante, ya que ese es el factor más característico del personaje, pues prácticamente todas las motivaciones de Misty giran en torno a querer una Curimar, pero más llamativo es que en ningún momento la vemos utilizar magia, algo que nos hace creer que no la tiene. Y bueno, la realidad es que eso de que no tenga Curimar puede ser fácilmente explicado, dado que desde el primer momento se establece que Opaline encontró a Misty cuando era potrilla, volviéndola así en su madre adoptiva, la cual llenaría de ideas y creencias erróneas sobre la magia y la historia de Equestria, las cuales Misty parece creerse, al menos de forma parcial. Con esto es fácil creer que Opaline la pudo haber convencido de que las Curimar son algo que los otros ponis como los alicornios les otorgan a los demás, y haya utilizado eso como gancho principal para que así ella esté a su merced, pese a lo cuestionable que lleguen a ser sus actos. Además de que también pudo haber inventado algo como que los demás ponis hacen un uso indebido de la magia para así obtener Curimars de forma incorrecta, para que ésta no cuestione cómo los otros ponis las poseen sin ningún alicornio. Además que es bastante obvio que Opaline mantiene a Misty en unas condiciones muy miserables y siempre tratándola como menos para que ésta no se motive a hacer otras cosas que puedan llegar a ser su talento especial. Esto para mantener la fachada de que su Curimar solo puede ser obtenida si es que Opaline así lo quiere. Por lo que es bastante seguro de que Misty no conozca la verdadera naturaleza de las Curimars y que esté tan aferrada a su idea de que Opaline le dará una, que siempre la obedecerá, aun cuando muy probablemente ya se dio cuenta de que los actos que hace no son buenos. Incluso si entramos más en el terreno de la especulación precavida, podríamos pensar que es por esto mismo que Misty no hace magia, ya que no es que no la tenga, sino que Opaline no le deja usarla, pues esto también podría implicar que encuentre su talento especial y obtenga su Curimar, pues hemos visto casos de niños que la obtienen tan solo con el uso deliberado de esta en el momento justo, como es el caso de Sunburst, Rarity o la propia Twilight. Así que sabiendo esto, podríamos predecir que solo será cuestión de tiempo para que Misty descubra la verdad y llegue a cuestionar su lealtad hacia Opaline, o incluso, en un caso más drástico, que Opaline llegue a deshacerse de Misty por ya no considerarla útil y que sea así como ella se dé cuenta de cómo obtener su Curimar realmente. Y no dudo que parte de esa revelación tengan mucho que ver los Mindfind y su deseo genuino por ayudar a Misty, algo que al final consolide la creación de unos nuevos Mind Six. Pero sea cual sea el caso, podemos asegurar que esto promete un enorme desarrollo para Misty, siendo prácticamente el más elaborado camino de redención que se ha dado a un antagonista hasta la fecha. Porque si algo podemos criticarle a la cuarta generación es que todos sus villanos reformados poseen una redención un tanto apresurada y hasta forzada en ciertos casos. Pero con Misty parece que están siendo mucho más cautelosos y colocando piezas de forma más planificada para así entregarnos un arco de personaje de principio a fin, donde deseas que el antagonista se haga bueno porque sabes que ahí encontrará la verdadera felicidad y la paz consigo mismo. Ya saben, esos arcos que han tenido algunos de los personajes más icónicos de otras franquicias. Pero si ahora quieres conocer la angustia de soledad de Izzy o toda la colección de Argal Starchat explicada, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic.
Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.